Shinkansen Daibaku o Pánico en el tren bala, dirigida por Shinji Shiguchi, es esa clase de película donde uno se sube con palomitas y se baja un poco mareado. Un tren bala rumbo a Tokio lleva una bomba a bordo, y si baja de cierta velocidad, bueno, ya sabemos cómo va eso. La primera mitad es puro vértigo, tensión, decisiones apresuradas y héroes improvisados tratando de salvar el día. Todo muy velocidad máxima versión Sushi Express. Pero luego viene la segunda mitad, donde nos cuentan quién puso la bomba y por qué. Y ahí el tren empieza a frenar, literalmente. Una motivación algo floja que intenta justificar el caos con discursos de venganza y símbolos nacionales. Funciona, pero no emociona igual. Eso sí, como paseo de acción, cumple. Ideal para ver un sábado por la noche y luego quejarse con gusto de los últimos 40 minutos.